política al instante y precisamente lo hacemos con el doctor Abraham Duque. Doctor, ¿qué opinión tiene pues frente a un proceso electoral que está muy cerca en medio de tanta problemática? Buenas tardes, Fabricio, muy buenas tardes a la noble audiencia de Esmeralda. Sí, precisamente esto de la pandemia del coronavirus ha venido todo a convulsionar. No nos debemos abstraer que el próximo año, en el mes de febrero del año 2021, los ecuatorianos tenemos que elegir a nuestros futuros mandatarios, llámese presidente y vicepresidente de la República, así como también a todos los asambleístas. Entonces, efectivamente, esto ha venido a complicar la situación. Incluso hay determinadas personas que están viendo la posibilidad o plantean la posibilidad cierta de hacer una especie de aplazamiento de las elecciones, situaciones que constitucionalmente que el periodo de sucesión es hasta el mes de mayo próximo. Entonces lo que tenemos que obviamente los ecuatorianos es acostumbrarnos a la triste situación que estamos viviendo y ajustar obviamente la propaganda, la publicidad de las próximas personas que quieran terciar en el proceso electoral. En todo caso, estamos viviendo un momento muy crítico, muy duro, incluso una crisis. Hay otros también que piensan que ya no aguanta más y que las elecciones, e incluso algunos llegaron a pensar que debían de adelantarse. Incluso hubo la posibilidad de la famosa muerte cruzada, es decir, que el presidente de la República constitucionalmente disolvía la Asamblea Nacional y por ende, obviamente, se declara concluido también su periodo y tendría que hacer un adelantamiento de las elecciones. Pero usted cree, mi estimado Fabricio, que dadas las circunstancias sumamente lamentable que está viviendo el país y el mundo, va a ser factible aquello? No, no es factible. Entonces yo creo que los ecuatorianos y sobre todo los actores políticos deberían tranquilizarse, esperar que efectivamente las situaciones se vayan normalizando y que el presidente de la República que termine su periodo presidencial, cual fue electo, de 4 años. Lo otro sería realmente trastocar los planes incluso de carácter democrático, porque también hay otras personas que están hablando ya hasta de una sucesión presidencial de manera abrupta, y eso tampoco las personas que conocemos del derecho y que somos respetuosos de la Constitución no podemos avalar. Si aquí se da realmente o el presidente de la República ya considera en su posición personal que no está plenamente capacitado para terminar su periodo, pues que se dé la sucesión constitucional, que presente la renuncia ante la Asamblea Nacional y él será el vicepresidente de la República quien asumirá el cargo de presidente hasta el término del periodo, es decir, hasta el próximo mayo del 2021. Lo otro realmente es una idea traída de los cabellos, eso estar adelantando elecciones, porque además del costo económico que representa, va a haber mayor inestabilidad política y el país ya está cansado de tanta inestabilidad, mi estimado Fabricio. Lo que ocurre, doctor, es que siempre con un nuevo gobierno la gente haya una nueva esperanza de cambio, porque actualmente estamos asfixiados. Es que es así, definitivamente. Por eso decía, si el presidente de la República, haciendo un análisis interno, él considera que ya no va más, ya no da. Hemos visto los ecuatorianos que sí tiene bastantes limitaciones, sobre todo en el campo de la ejecución administrativa, económica, política. Entonces el presidente debe ser honesto, es decir, con él mismo y también con los ecuatorianos. Yo ya no quiero acrecentar esta crisis, esta inestabilidad y pues doy un paso al costado, pero decide él. Pero no los otros actores políticos que están ahí como aquellas aves de rapiña medrando, dándose la vuelta para ver qué pueden captar o qué pueden coger del poder, y eso sí está malo. Y eso yo no estoy de acuerdo porque definitivamente el Ecuador, como dice usted, ya no aguanta más inestabilidad. Eso sería caer ya en el oportunismo. Claro, y el oportunismo es lo que lastimosamente al país le ha hecho mucho daño. Uno ve que cuando están en el poder, caramba, el presidente de la República es lo mejor. Sale de la presidencia de la República y lo primero que están haciendo es ver cómo se acomoda con el próximo o con el futuro gobierno. Y eso está malo. El aprovechamiento político, como dice usted, el cálculo político, el aventurismo político. O sea, eso es lo que realmente es denigrante y lo que tiene mal a nuestro Ecuador.
Entonces, ¿qué tipo de gobierno debemos de tener? Pues, doctor, tuvimos de derecha, de izquierda, centro izquierda y de tantas creo que hemos tenido habido y por haber. Yo creo que la prensa nacional, ante el momento histórico que vive el país, debe jugar un papel preponderante, Fabricio. Ustedes deben exigir que los próximos personas que quieren ser los mandatarios, llámese presidente o vicepresidente de la República, asambleísta o cualquier dignidad, la primera condición que deben tener, independientemente de su ideología o posición política, es que sean honestos, porque el país ya no aguanta tanta deshonestidad. Ayer miraba con mucha pena como ecuatoriano los resultados de las últimas encuestas de aceptación del presidente de la República. Solo lo aceptan el 18% de la población, es decir, el 82% de los cuales me incluyo, no le creemos al presidente de la República. Y eso es gravísimo, no está bien. Insisto, elecciones van a darse. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano tiene que seguir su marcha democrática, ¿ok? Pero las personas, mi estimado periodista, que aspiren a tener alguna curul, o sea parlamentaria, o sea representando presidente o vicepresidente de la República, insisto, deben tener la primera condición de ser honesto. No solo capaz, sino también ser honesto, porque ya estamos cansados de tanto latrocinio, de tanto robo. Mírese, por donde usted mete sale pus, y eso es negativo para el país, no solo para nosotros como ecuatorianos, sino también la pésima imagen internacional que estamos dando frente a los otros estados, dándote estas situaciones calamitosas y de mucho rechazo como son de la corrupción administrativa en el país. En resumen, en medio de la pandemia deben de cumplirse las elecciones tal como lo establece la ley. Definitivamente, no, porque el Estado ecuatoriano no tiene por qué trastocar su marcha democrática. Ya habrá la oportunidad de los aspirantes que se presenten y es bueno, por eso yo le digo a usted, Fabricio, una invocación, ¿sí? De que definitivamente ustedes deben exigir a cualquiera persona que pretenda representar al pueblo esmeraldeño y puede ser al ecuatoriano cuando tengan la oportunidad de visitar nuestra querida provincia, exigirle no solo unos planes de trabajo bien coherentes, sino fundamentalmente analizar, escudriñar, mi querido Fabricio, su vida, su trayectoria, porque ya estamos cansados de tanto bribón, de tanto pícaro, y eso es lo que lastimosamente a los ecuatorianos nos hace perder la fe en los actuales momentos. ¿Cómo realizar ese proceso, doctor, en medio de esa pandemia? Debe hacerse, o sea, según el calendario, tengo entendido que en el mes de septiembre falta 3-4 meses para llegar allá, ¿no es cierto? Se hace la situación de la convocatoria y el primer proceso electoral sería en el mes de febrero, la primera vuelta, y en el evento de darse una segunda vuelta electoral sería en el mes de abril y por supuesto el periodo ya de sucesión presidencial es en el mes de mayo. O sea, es decir, hay tiempo necesario para analizar, ojalá dentro de los actores políticos asomen nuevas figuras y fundamentalmente, mi estimado Fabricio, sentido de honestidad, de pulcritud, que los ecuatorianos y los esmeraldeños no nos dejemos engañar por esas campañas multimillonarias o rimbombantes, de esos falsos mecenas que andan entregando funditas de comida, que ni siquiera lo hacen con su propio peculio, sino que lo hacen con la plata del pueblo ecuatoriano, del pueblo esmeraldeño, y por eso también una invocación a los organismos de control, en este caso a la Contraloría General del Estado, porque utilizar los recursos públicos para promocionar políticamente para sí o para beneficio de un familiar o de un tercero se llama peculado, sancionado por el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal hasta con 10 años de prisión. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estos falsos mecenas lo único que hacen es, luego de ser electos y que son electos, es tratar de recuperar esos dineros que han utilizado en sus campañas o pre-campañas electorales. Y eso es lo que realmente molesta, periodistas. Hay que ir a las urnas con todas las medidas de seguridad, bioseguridad. Claro, yo creo que allá esa fecha ya ha de haber disminuido esta situación de la pandemia. Parece ser, como dicen los científicos, que ya la carga viral del coronavirus está perdiendo su letalidad. Dios lo permita que así sea para que todos volvamos a la normalidad, porque
como se dice normalmente, ya no solo nos va a matar esta pandemia del coronavirus, sino también nos puede matar la pandemia del hambre y de la desesperación, y eso es peor, mi estimado presidente. Entonces tengamos fe en Dios que las situaciones van a cambiar y que va a haber tiempo necesario para que los ecuatorianos y los esmeraldeños en particular entremos en un periodo de reflexión seria y sepamos, ahora sí, elegir para no estarnos arrepintiendo y ver en las redes sociales, me molesta todos los días que está el asambleísta, hizo esta mal cosa, que lo rechazan, que lo repudian, cuando son ellos mismos los que los eligen, cuando son ellos mismos los compañeros que los aupan, porque las fotos no dejan mentir. El día de ayer están ahí marchando juntitos y mañana, por alguna razón, porque no les satisface tal o cual requerimiento, se declaran enemigos. Entonces, eso los esmeraldeños y los ecuatorianos ya en general tenemos que nosotros empezar a reflexionar, saber designar, no ir solo a votar, sino saber elegir. Y elegir significa designar bien al más capaz, al más competente y fundamentalmente, Fabricio, al más honesto. No al más simpático. Hay que irse por lista, porque ahora ya no hay cómo elegir a una persona, sino que si vota, en el caso del asambleísta, vota para el uno o vota por los cuatro. Eso es, si no lo anula, eso es parte de los cambios que se hicieron también, doctor. Claro, efectivamente, y eso también es negativo, el famoso voto en plancha, ¿no? Porque normalmente los partidos políticos que tienen tal o cual aceptación en determinada región o en el país ponen a una figura decorativa, llámese cantante, llámese bailarina, llámese deportista, no que estoy discriminando a nadie, porque hay muchas de esas personas que decimos que sí tienen su capacidad y el resto de relleno, y eso es lo malo. Por eso que los índices de las personas que salen elegidas son sumamente pobres en cuanto a su intelecto y a su capacidad, y se convierte en hazme reír del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que, créame, mi estimado Fabricio, como esmeraldeño y como ecuatoriano, yo ya no quiero que esto siga pasando en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Usted cree que los ecuatorianos debemos de seguirle pagando la campaña a todos los políticos? Porque eso es lo que hacemos actualmente. Yo creo que el momento histórico indica lo contrario. Estamos en una grave crisis económica, en una gran recesión económica, y no está bien, sí, que el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos, porque usted y yo y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, con el pago de sus tributos, están pagando las campañas electorales. Ya no estoy de acuerdo yo definitivamente, porque eso tiene una idea simplemente para disque facilitar y democratizar en algo la situación en cuanto al gasto o la campaña de promoción. Pero nosotros vemos que lastimosamente en el nivel local, es decir, llámese alcaldía, llámese prefectura, utilizan todos sus espacios en beneficio de sus candidatos. Y no se diga a nivel nacional, a nivel del poder central, el gobierno nacional a través de todo su aparataje de difusión colectiva, llámese canales de televisión, radio, prensa escrita, obviamente promocionan sus candidatos, y eso también está mal. Por eso yo hago una invocación. Debe haber un control electoral riguroso y también de la Contraloría General del Estado, porque nosotros vemos aquí en nuestros medios que ya están haciéndose campañas adelantadas, pre-campaña, y con plata no de ellos, sino con plata de todos los esmeraldeños. ¿Sí, mi estimado periodista? Debieron entonces incluir en las reformas últimas esto de que se elimine, pero también eso le va a servir para solventar algo de la crisis económica, lo que le dan a los partidos políticos. Debe hacerse, lastimosamente no se lo ha puesto, ¿sí? Porque usted sabe que ya a nivel de Parlamento Nacional ya se cuecen, se hacen otros intereses, y ellos dicen de dientes para afuera que están de acuerdo que el pueblo ecuatoriano ya no les pague las campañas, pero al momento de votar sigue siendo la misma triste realidad. Como dice usted, debería ser una insistencia de parte de la ciudadanía para exigir que ya el Consejo Nacional Electoral, el Estado ecuatoriano, deje de solventar los gastos electorales a cualquier partido o a cualquier organización política. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Gracias, mi estimado Fabricio, y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Abraham Duque. Creemos que todos, cada uno debe pagar su campaña política. Yo no tengo por qué pagarle la campaña a nadie, absolutamente a nadie, es lo que hemos estado haciendo. Esto ha sido el doctor Abraham Duque en Mirada Política al Instante.